Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa de Café Psicoanalítico. Ya ahora sí de regreso de vacaciones. Ya ahora con el preaniversario de los 10 años también. Así que aquí ya estamos ya listos, felices y contentos. Ya también en el segundo semestre del año. También ya va a empezar septiembre y ya se va descomponiendo poco a poco el año. Y aquí en México. Empiezan fiestas. ¿Mande? Digo, ya empiezan las fiestas, celebraciones de aquí hasta fin de año. Eso sí, es lo padre del fin de año acá en México, que hay mucha fiesta al final, así que bueno, sí, ya casi. Bueno, a ver, y luego viene la entrada de los niños también, y que también va a ser, a ver qué pasa, ¿verdad? Ojalá no haya nada malo. Pero bueno, pues eso ya luego veremos, hay que quedarnos con lo bonito ahorita. Muy bien, pues Dan, por favor, presentaos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros, soy Daniel Ibarra. Muy contento de que nos acompañen el día de hoy, como cada viernes, después de estos 15 días que estuvimos fuera, pues continuamos con los temas. Así es, unas merecidas vacaciones, que bueno, sabes si merecidas o no, pero bueno, ahí ya las tomamos y pues ya hay, recargar pilas. Y bueno, sí, el día de ahora, algo muy, un tema muy interesante, bueno, hace rato que dejamos el ciclo de casos de psicosis o casos famosos de psicosis, y bueno, este es uno de ellos, faltarían dos más, el caso Dominique y el caso Aimé, pero bueno, a ver si los vemos más adelantito. Y bueno, el día de ahora toca ver este tema este caso de Juan David Nacio, ya lo conocen, un psicoanalista muy popular, y bueno, es el caso Mariam. Y en este caso hay algo muy importante, se presenta algo muy importante, que es el problema que hay en terapia, en la consulta, para poder diagnosticar, TLP o trastorno límite de la personalidad o los border, con la psicosis maníaco-depresiva o la bipolaridad, que se asemejan mucho, tienen una sintomatología muy parecida y muchas veces cuesta trabajo diferenciar si es una o si es otra. Claro está que en terapia tenemos que ver todo lo que es la historial del paciente, todos los síntomas y todo, pero en un principio hay una gran dificultad para poder distinguir estas dos patologías, porque no dejan de ser, digamos así, la persona, la estructura que tiene el paciente, una persona muy funcional. Entonces, tiene, bueno, trabajo, pareja, hijos, va más o menos bien en su vida, y pues pareciera que no hubiera mayor problema. Pero conforme vamos viendo ahí la historial, pues ahí aparecen ya cosas como los semidelirios, muy característico aquí, que dices, bueno, parece delirio, no parece delirio, parece psicosis, no parece psicosis, y por esas razones da dificultades en saber con qué estructura estamos, con qué enfermedad nos estamos tratando, y más porque llega el paciente, en este caso ya la paciente Mariam, llega con su motivo de consulta, que es, tengo problemas porque voy a cuidar a una nieta y me vuelve loco eso, no sé qué hacer, no sé por qué me pasa, y algo ahí sucedió, ¿no? Digo, ese es el motivo de consulta de Mariam. Y dices tú, bueno, pues pareciera un motivo de consulta pues muy neurótico o algo así muy común, que pareciera no hubiera dificultad, pero bueno, ese es el inicio y a partir de ahí vamos a ver toda su historia, su sintomatología, que es cuando ya vamos a ver ahí a sospechar, a ver qué está sucediendo y saber si esta, digamos así, esta crisis psicótica, a qué estructura pertenece o en dónde la podemos acomodar, ¿no? A veces no es tan fácil como los otros casos clínicos que vimos, que bueno, entre comillas, digámoslo así, es fácil distinguir ya paranoia, ya esquizofrenia, autismo, pero va a haber situaciones como pacientes como esta que no va a ser tan fácil ese diagnóstico. Dan, por favor. Bueno, también aquí nos enfrentamos a la dificultad conceptual que hay entre varios autores de psicoanálisis. Por ejemplo, no hablamos ahorita o usted está hablando del diagnóstico de estructura, pero también no habrá para quien el border no forme parte de las estructuras, entonces tendremos que manejarlo ahora sí como parte de la psicosis. Bueno, ahorita vamos a desenmarañar un poquito acerca de este caso. Pero adelantándome un poquito, yo me ponía a pensar justamente en el motivo de consulta. Ella llega
preocupada porque va a cuidar a esta nieta, pero me hace pensar en que ella también tuvo hijos y por lo tanto también tuvo que haber cuidado de sus propios hijos, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo habrá sido vivir para ella este maternaje, el enfrentarse no nada más de hoy me toca cuidar al nieto, sino de cuidar todos los días a su hija, a un ser pequeño, que ahorita cuando profundicemos en el caso nos vamos a dar cuenta justamente de dónde es que proviene esta angustia. Pero me hizo pensar en eso, pues, que va más allá del motivo de consulta a esta problemática o localizar el problema algo mucho más allá de lo que se presenta en ese momento en consultorio. Sí, y como bien lo dices, parece que todo va bien. Las otras veces, digamos, ella que tuvo hijas, por supuesto, tuvo niñas chiquitas y pues pareciera que no hubo ahí problemas o no fue tanto la angustia o la ansiedad por cuidarlas. Quizás alguien más le ayudó, quizás ahí estaba la esposa también estaba cuidándolos. Había ahí como un yo auxiliador que le hacía que esto, bueno, que esto no sucediera. Pareciera que en este caso con su nieta, se iba a quedar sola con su nieta y no iba nadie más como a auxiliarla, y ahí es cuando ahora sí se aparecen los focos rojos y es que va a consulta, ¿no? Y como bien lo dices, hay un historial ahí, que ahorita lo vemos, que pues nos da la causa o la etiología, el por qué él tiene miedo a estar con una niña chiquita cuidándola, ¿no? Y bueno, entre su sintomatología que tiene ella, digamos, ella cuenta que tiene periodos de confusión, estados depresivos, caídas, digamos, literal caerse, así, no es lo común caerse, también como para ver este punto de que las personas cuando se tropiezan muchas veces o cuando se pegan con las cosas, bueno, ese es un síntoma que hay que ver por qué, quizás sea a nivel, bueno, neurológico, sí, en algunos casos, pero es cuando todo está perfecto en el cerebro, pues, en el sistema nervioso, no es frecuente o no debería ser que las personas se tropiecen con las cosas o se tropiecen caminando frecuentemente, ¿no? Ahí hay algo que hay que ver por qué. En estos periodos confusionales dice que siempre está, o su mente está en otra parte, ya está en un lado y su mente está en otra parte, que también es algo que en ocasiones sucede. Hay que ver por qué razón, si es más a nivel de la fantasía o si ya es algo más difícil, pues, ya con tema más difícil. También tiene periodos de fuga, que la persona se fuga, se va de donde está, o en una fiesta y luego desaparece, o en una casa invitada, o de su propia casa y desaparece. También es algo bueno, que no debería de pasar, pero bueno, ahí pasa. Que estamos acostumbrados, fíjate, ahorita que veo esto de lo de periodos de fuga, que lo vemos mucho con el psicópata. El psicópata tiene la costumbre de que se va de un lado y desaparece, o no se despide ni nada. Bueno, aquí también puede haber estos periodos de fuga que la persona se va y no saben qué pasó, ¿no? Ahí como tal, y bueno, resulta que ya está en otro lado y feliz de la vida la persona. Tiene una buena vida, tuvo, bueno, como bien lo dijiste, bueno, esposo, hijas, ahí tuvo varios amantes, también no le sufría de eso. Y bueno, ahí hasta el momento, ese es, digamos así, como su sintomatología. Y como lo ven, pues es una sintomatología como muy, que parece, no parece, muy al límite de que puede ser cualquier sintomatología común o pareciera que no hubiera mayor problema ahí, pero bueno, con eso nos vamos a enfrentar o nos enfrentamos en este caso con estos síntomas y pues hay que ver, ahora resulta de cuál va a ser el siguiente paso, pues es ver el historial para saber qué más nos dice, porque esta sintomatología pues está muy, bueno, ambigua o es muy, parece que no es la gran cosa, ¿no? Dan. También existe la problemática del contexto social, cuando estamos hablando de este tipo de patologías, límites, border, porque también en muchas ocasiones se puede llegar a justificar estos mismos síntomas, ¿no? El hecho de desaparecer, el hecho de alejarse, el hecho de terminar relaciones a lo mejor no le convenía, tal vez le hizo mal, y queda abierta muchas dudas, ¿no? A múltiples interpretaciones, podríamos decir, sí, pero no una interpretación realmente clínica o basada en el historial de los pacientes que nos haga ver que realmente hay una patología. Porque, por ejemplo, y más en el contexto de hoy en que los jóvenes no les gusta un trabajo, ¿no? Que, es que ya me exigieron, entonces yo ya no quiero ir, y entonces me cambio y mañana me desperté con que mejor quiero convertirme
en poeta trovador, entonces abandono todo y me voy de poeta trovador y habrá quien aplauda eso, ese tipo de actitudes y qué bueno que se fue a ser libre. Pues bueno, detrás de esto también se enmascara la problemática y se enmascara la enfermedad a final de cuentas, ¿no? Ahorita que hablaba acerca de las huidas, pues bueno, de un lado a otro, ¿no? De una patología que nos lleva a una situación o a una motivación de huida emocional a quien huye de veras por cometer delitos, pues bueno, va de un lado completamente hasta el otro, completamente extremista. Pero bueno, hay que recalcar también que Marian llega a terapia justamente después de unas huidas. En primer lugar, después de haber abandonado al anterior terapeuta y también después de haber abandonado a su propio marido. Entonces, bueno, ya sabemos que es inestable, esto nos habla de entrada, nos habla de no terminar o no concluir, y que de hecho cuando Marian llega con motivo de consulta es el quiero cerrar algo, tan común en este tipo de pacientes, en el que se sienten que no han terminado, que sienten incompleto, pero el problema es que tampoco saben qué cerrar. Entonces, han dejado tantas puertas abiertas que no saben cuál de ellas es la que está generando el malestar. Y ahora, pues bueno, tenemos que decirlo, es que el problema es haber dejado también tantas puertas abiertas. A veces llegan a terapia este tipo de pacientes diciéndonos que tienen localizado el problema. Yo estoy mal porque terminé con mi pareja hace un mes. Y ok, bueno, se empieza a trabajar por ahí, pero es que realmente ese no era el problema venía de más atrás. Y trabajamos con ese problema de más atrás y sale otro que viene de más atrás. Exacto. Estamos hablando de esta famosa compulsión a la repetición que nos ha hablado Freud de toda la vida en psicoanálisis, pero que se manifiesta con ellos por esta incapacidad de cerrar los ciclos. Quien pueda hacer el finalizar de buena manera, por decir de alguna manera, algunos temas, sabrá y se dará cuenta de que, bueno, esto que estoy repitiendo se asemeja, o dejo de lado, o termino, o comienzo algo nuevo, qué sé yo, pero estas personas no son conscientes de ello, lo cual los lleva a una repetición constante, a dejar estas famosas puertas abiertas y a vivir en un malestar constante, definitivamente. Sí, completamente cierto. Como bien lo dices, saben el problema, tienen el nombre del problema, como dice aquí Esmeralda, ya todos se autodiagnostican, bueno, tienen el diagnóstico ahí, tienen la causa, pero no es suficiente solamente con tener la causa o saber cuál es el nombre del problema, sino el solucionarlo. Sabrán el diagnóstico, pero no saben la solución. Bueno, que para eso es la terapia, a fin de cuentas, porque no es, si fuera así de fácil, pues qué bueno que se hiciera, pero bueno, no lo es. ¿Por qué? Pues porque hay algo inconsciente, por supuesto. Como bien lo dices, esta compulsión a la repetición es algo inconsciente que la persona no se da cuenta que está haciendo lo mismo, al fin de cuentas siempre está haciendo, o bueno, repitiendo, claro está, o haciendo las cosas que en ocasiones no se ve porque son diferentes personajes o diferentes personas a las que se les hace, ¿no? Pero siempre es la misma actitud que se tiene cuando se tiene problemas o cuando hay hay un conflicto ahí familiar o personal o de trabajo y que la persona está repitiendo una y otra vez en la infinidad. Ya sabe cuál es el problema, pero pues no sabe cuál es la solución porque pues eso es, como bien lo sabemos, algo inconsciente. Y como tanto pasa en muchas personas, en el caso de Mariam, digamos, también tiene un historial, ahora sí ya a nivel de lo que le sucedió, lo que sucedió en la adolescencia, o varios traumas ahí que se van sumando. Y bueno, uno de ellos, el principal, pues a razón, nació este caso porque dice que hay forclusiones locales, no forclusiones generales, como vemos en el nombre del gran otro de Lacan, sino que hay forclusiones locales que hace que la persona haga un semidelirio y que lo viva como algo propio. En este caso con Mariam, resulta que cuando estaba adolescente, en su país o en su pueblo, ahí en su ciudad, una mamá mata a una hija, ¿no? Ahí como tal, de ella, pues, y ella la ve en la televisión, la noticia de la mamá, un infanticidio, y ella, digamos, este semidelirio consiste en que
ella cree que ella mató a la niña, ¿no? Cuando pues, pasó, obvio está, ya tenían ahí a quien lo había dicho, a quien lo había hecho y toda la cosa, pero ella se cree que ella es la causante de este infanticidio y vive, ay, ya se fue Daniel, y vive como tal la culpa, el malestar, ahí vas Daniel, el malestar y todo, como si ella lo hubiera vivido. Entonces por esa razón es semidelirio, porque todo, digamos, ella solamente tiene esta idea delirante, pero su vida normal y común, cotidiana, pues sigue funcionando y no hay mayor problema. No es una crisis psicótica, sino por esa razón es un semidelirio de que se crea algo que no hizo, por supuesto, pero no se lo puede quitar de la cabeza. Entonces ahí ya empezamos con ahora sí, un síntoma muy específico, y por esa razón, bueno, se le nombra Nacio por oclusión local, porque afecta una parte del psiquismo, pero continúa con su vida cotidiana, ¿no? Ahí como tal. Quizás ella no expresa este semidelirio como suele suceder con los psicóticos que dicen a quien se les esté presente el delirio, sino solamente en ese caso lo piensa, pero ahí está presente y pues algo que obvio está, no cometió, lo vive como tal, ¿no? Entonces eso sí va a afectar a fin de cuentas al psiquismo de la persona. Dan, por favor, bueno, de aquí de Mariano. Sí, junto con esta sintomatología en la cual se aparece el semidelirio, pues también vienen de la mano las cosas que acompañan al delirio o los malestares que acompañan a este delirio, ¿no? No nada más es la creencia de que ella tuvo algo que ver o que ella es la que merece el castigo, sino también en cómo adolece esta vivencia esta creencia como si hubiera sido vivida, a tal punto que ahora sí, como le hablábamos al inicio, el haber creído que ella era capaz de tales actos, pues le hace pensar que puede volver a hacerlos, ¿no? Entonces, ahorita que he hablado de esta forcusión local, de que solo son algunos episodios o que son algunos aspectos únicamente los que quedan trastocados, pues también podemos entender de esto que estos episodios pueden quedar de alguna manera almacenados a un ladito para que en cierto momento vuelvan a ser activados, que es lo que pasa justamente en este caso con Marianne, que ella pudo haber seguido su vida, como decíamos, ella seguramente tuvo a sus hijas y no se menciona como tal, pero al parecer no tuvo este tipo de problemas, hasta este momento en el que surge la posibilidad de quedarse sola, de que se reactive justamente este delirio psicótico en el cual ella pueda llegar a dañar a la niña, y entonces aparece nuevamente el delirio como crisis psicótica. Hablando de crisis psicótica, tampoco tenemos que confundir o no podemos dejar pasar que las crisis psicóticas aparecen en todas las estructuras en algún punto cuando se viven situaciones muy fuertes, que escapan a la persona, que los mecanismos de defensa no pueden hacer lo suficiente para que el yo no se sienta dañado. Y sí, puede haber este tipo de momentos de crisis psicótica, pero no estamos hablando de los mismos. Cuando hablamos de la crisis psicótica en las otras estructuras, y refiriéndonos precisamente a la neurótica, son episodios momentáneos en los cuales la persona, después de un proceso de duelo, después de un proceso terapéutico, regresa completamente a la normalidad, y entonces es como si el delirio o este momento psicótico ya hubiera quedado fuera, hubiera quedado inactivo, y la persona puede seguir como si nada su vida. En el caso de Marianne estamos hablando de la compulsión a la repetición, es decir, algo que quedó activado, dejado a un lado, que se revive y que muy probablemente posteriormente se pudo haber presentado nuevamente. ¿Por qué? Porque la raíz viene desde muy antes y desde la situación de la estructura. Entonces, va a ser muy importante para quien nos sigue aquí en Café Psicoanalítico. Hemos hablado en distintas ocasiones acerca del diagnóstico de la estructura y posteriormente del diagnóstico de la patología. Entonces, este es un caso magnífico justamente para elaborar este ejercicio
porque si no describimos primero o si no diagnosticamos primero la estructura que presenta Marianne, podemos equivocarnos y podemos confundirnos mucho en el tratamiento que viene más adelante. Porque si tomamos únicamente esta creencia, este semidelirio, y afirmamos que es un delirio, la trataremos entonces como psicótica y nos vamos a desviar por otro lado. Si creemos que nada más fue un temor, una angustia neurótica, etcétera, y le damos por el lado de la neurosis, pues también dejaríamos abierta esa puerta también nosotros, ¿no? Y que va a hacer que tarde o temprano se repita alguna manifestación sintomática. Sí, completamente cierto. Como dices, es correcto. El detalle aquí, bueno, del semidelirio, que digámoslo así, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la neurosis y el border, en este caso, o la psicosis? Pues que la castración sirve, ¿no? Digamos, y una castración, digamos, cuando aparece la castración, obvio está, no va a dar semidelirios, va a dar fantasías, lo voy a poner de esa manera. Digo, una persona neurótica ve esta noticia que una madre mató a su hija, y el neurótico empieza a fantasear que es, pues quizás que lo hizo él o que lo va a hacer ahora con sus hijos o con los que están ahí a su alrededor, pero digamos, sabe bien que es una fantasía y como tal, no se lo va a creer que él lo está haciendo, ella lo está haciendo, sino solamente es una fantasía que le produce mucho placer. Y bueno, ¿por qué? Porque ahí está funcionando la castración. La castración ahí dice qué es lo que sí es, qué es fantasía, qué es realidad, y por esa razón el neurótico, digamos, tiene ese mejor psiquismo. En este caso de Marianne, que pudiera ser su estructura de border, que no funciona muy bien la castración, la represión, y que pues por esa razón se cree ella que sí lo hizo, que sí hizo esta noticia que vio, y por esa razón es que va a sufrir como tal bueno, ya no es solamente fantasía, ya se parece fantasía delirante, un semidelirio, y por lo tanto va a estar ahí entre la espada y la pared, psíquicamente, de que hizo algo y que algo ahí pasó. Pero, digo, aquí con este evento que a ella le sucede con la noticia, digámoslo así, ahora sí es la punta del iceberg de algo todavía más atrás en su historia, ahora sí, lo inconsciente, que es lo que descubre Nacio, pues en todo el historial que hace, de que ella, digamos, con su madre, el historial era de que antes de que ella naciera, la mamá tuvo 2 abortos. Entonces, cuando ella nace, pues, me imagino yo que fue un embarazo de alto riesgo y que pues probablemente pudo haber también muerto ella como tal, ¿no? Entonces, esta frase de una madre que mata a una hija, pues se refiere a su propia madre y a ella que estuvo en peligro de morir, bueno, quizás a nivel de la fantasía, quizás a nivel de lo real, porque pues hay situaciones... ¿O las dos? Los previos, pues ahí son reales. Y por lo tanto, si ella estuvo en peligro de muerte, una madre y una hija, entonces cuando se combina, cuando están solas estas 2 personas, pues aparece la muerte como tal, ¿no? Entonces, y más porque, bueno, lo revivió, digamos, ese recuerdo lo revivió en la noticia, y ahora que le toca estar sola con su nieta, pues otra vez revive esa situación que, bueno, digámoslo así, nunca pasó, obvio, ella sobrevivió en su infancia, ella nunca mató a ninguna niña en su adolescencia, y ahora pues quizás obvio está la niña, no sé, su nieta no le pase nada, pero digamos el temor aparece, ¿no? Hay un miedo y hay un temor ahí que aparece, que eso también es algo muy importante para, bueno, todos nosotros o todos nuestros pacientes, que estos temores y bueno, infundidos o estos miedos o estas fobias que se pueda tener o que tenga la persona, hay que buscarle cuál es la causa, hay que buscar la etiología, o está en la infancia o en traumatismos previos, porque es algo que no va a suceder, pero la persona se cree que así va a ser y le va a causar problemas y hoy está, como vemos aquí, síntomas, ¿no? Entonces, algo que no estaba resuelto, algo que no estaba simbolizado, como conocemos ahí la parte con la madre, pues, y con los hijos muertos, que también son duelos fuertes, pero si la madre no lo hace, pues quien va a tener los problemas va a ser, en este caso, las hijas o los hijos siguientes, y que pues le van a causar problemas porque también son sus duelos, obvio, está propios, claro, los propios. Dan, antes de que empieces, déjame conectarle la batería, porque ya se me está acabando. Ok. Te dejo tantito y ya le conecto y ya
y ya vuelvo, permíteme tantito. Bueno, sigues, por favor. Muy bien. Bueno, ahorita que está haciendo referencia a estos duelos no resueltos, justamente hablábamos que Marianne viene presentando el querer cerrar con esos ciclos o querer cerrar con esas puertas o ese algo que no sabe. Nos habla entonces también del historial familiar. En el libro, Juan David Ignacio indica que Marianne llega como tercera hija después de estos hijos muertos y que ella viene a reemplazar. Y como no han sido cerrados aún a nivel familiar estos duelos, ella también viene a reemplazar muertos. En Marianne se presenta esta pulsión de muerte que ella ha estado viviendo incluso desde antes del nacimiento, porque los padres venían cargando esta pulsión de muerte. Y con Marianne lo que ocurre es esa famosa vuelta a lo contrario. Ella, al haberse sentido en peligro de muerte, al haber sido su yo, al haber estado en peligro, lo que hace es convertirse entonces ella en victimario. En vez de ser víctima, se convierte en victimario, y entonces ahora sí se identifica con esa madre asesina, y ella pues teme también ser esa asesina con la nieta. Entonces aquí se nos presenta, este es un caso muy, muy, muy interesante porque nos permite ver las cuestiones de estructura, nos permite ver mecanismos de defensa, nos permite hablar de la forclusión local, nos permite hablar de las formaciones del objeto, que ahorita vamos a hablar de ellas porque van muy de la mano con el border, pero que a final de cuentas lo que podemos ver es que Marianne, o el psiquismo de Marianne, intenta hacer lo mejor que puede para sostenerse. Después de haber vivido una angustia inconsciente, que como les decía, muy probablemente hasta existía incluso antes de su nacimiento, porque los padres ya venían cargando con esta pulsión de muerte, hasta el día en que ella llega a psicoterapia, su psiquismo ha hecho lo mejor que ha podido, entre comillas, lo mejor, porque también sabemos que estamos limitados justamente a esta cuestión de nuestras estructuras, a la cuestión de nuestros mecanismos de defensa. Y recordemos que siempre un delirio, una alucinación va a ser el intento de cura del propio psiquismo. Entonces, bueno, a Marianne le toca que se presente como un miedo, pero han sido algunos otros casos donde se presentan situaciones o donde los síntomas se presentan realmente más graves en pacientes border, donde sí pasan directamente al acto, donde sí de pronto ya existe un atentar contra sí mismos, un atentar contra alguien más, pero con Marianne se queda únicamente en esta cuestión de la fantasía. Sí, sí, es lo bueno, digamos, es lo bueno que solamente se quedó ahí, pero aún así, digamos, es una fantasía que pesa demasiado, que rompe el juicio de realidad y le va a dar problemas, obvio está, pues, bueno, fantasiosos, obvio está, pero que ya le están perjudicando en su vida o le perjudicaron en su vida, ¿no? Bueno, espérame acá, déjame ir con comentarios y saludos. Pero también están hablando algo de aquí del caso. Bueno, Manuel Leiva, saludos. Manuel, Rob San Juan, también saludos. Graciela González. Pedro Chaire, desde Culiacán, Sinaloa, saludos. Y saludos a Freudiana y Lacaniana y Kleiniana, todas que vivan. Beatriz Hernández, también saludos. Carmen Roles, desde España, saludos. Desde España, saludotes. Buenas noches por allá. Exactamente, ya es de madrugada ya. Karina Martínez, también saludos. Esme Ramírez, también saludos. Esme Paula Goca, también saludos. Paula Goca, saludotes, Paula. Enrique Sánchez, buenas tardes. Es bueno de tener regreso a su café y más con un tema de principal importancia. Así es, Enrique, eso sí, fundamental. Hay sí, digamos, clínica de casos difíciles, también los hay, ¿no? Y es uno de estos. Dice Janet. Dice, hola, buenas tardes, yo tengo borderline, diagnosticado por mi psiquiatra, donde trabajo hay un compañero que es muy problemático, y la única opción que me viene a la mente es huir. Sí, completamente cierto que, bueno, no solamente los borders van a pensar eso, sino, pues todo el mundo a veces al tener un problema, pues uno es lo que quiere es huir y ya olvidarse del problema o de la persona, ¿no? Pero, bueno, al no poder hacer eso, hay que defenderse mejor de esa persona o minimizarlo o que a él lo corran en vez de a uno o cosas así por el estilo, pero mejorar o tener mejores mecanismos de defensa para que el problema pues o lo resuelva otros o se quede en otro y no uno lo padezca, ¿no? Pero sí, es una situación común el querer huir cuando alguien tiene un problema, ¿no?
Y no por eso, digamos, ya quiere decir que esté mal. Son de las situaciones a nivel de la fantasía que sucede y es esperado, pero el detalle es lo que se va a hacer posterior. Es como cuando una persona tiene problemas y dice, ay, me quiero morir, o ya me quiero suicidar. No es que ya sea un paciente suicida como tal, sino que, bueno, es una idea que se tiene para ya resolver un problema rápidamente, pero el detalle es lo que se hace ahora sí, de veras, sin arriesgar la vida, ¿verdad? Por supuesto. Y doctor, también, si me permite, el huir no necesariamente es ni un acto de cobardía, ni tampoco estamos hablando de que siempre tiene que ser salir de la habitación. Exacto. Huir puede ser de diferentes maneras, huir a través de la fantasía, huir a través de, inclusive, ¿no? Si es un compañero de trabajo, pues hago que me trabajo más, me ascienden y entonces pues ya me olvidé de él. Exacto. Entonces, huir no siempre es voltearnos y hacernos de la vista gorda, ¿no? Exacto, sí, completamente cierto. Dice Carmen Rolés, y si se resuelve el duelo no resuelto y entiende su mecanismo, ¿es posible cambiar de estructura? No, cambiar de estructura no, pero sí mejorarle y que tenga una vida funcional y bien, digamos, no es necesario cambiarlas, bueno, no es necesario y no se puede, ¿verdad? A fin de cuentas, cambiar la estructura, pero sí se puede mejorar sus mecanismos de defensa, mejorar su calidad de vida, como dicen, y eso es lo principal y eso es la sanidad. Sargent Engels desde Chile, saludos, Ángel, ¿cómo estás? Saludos. Carmen Rolle dice, ¿y si se resuelve? Ya, ese ya lo leí. Verónica Velázquez, saludos, Vero. Eduardo Benavides, excelente tarde, gracias. Dice Sargent, ¿podrían apoyarme con alguna reseña de literatura que puedan recomendar sobre TLP? Bueno, pues ahí están los libros de Otto Kemper, que tratan mucho TLP. Ahí son, digamos, son los, bueno, o los de André Green también tiene algunos de TLP y Jacques André también ahí tiene algunos libros no de trastorno límite. De borderline. Sino de pacientes border, pues, desde el psicoanálisis. Lu Moren, saludos, Lu Moren, ¿cómo estás? Alejandro Molina, excelente tarde, excelente tema y excelentes comentarios desde Colombia, saludos allá en la bella Colombia. Pedro Chávez, Carmen Roles dice, pero entonces no es el conflicto no resuelto, es su estructura. Bueno, son las dos cosas, cada uno a su nivel. El conflicto no resuelto es el que va a dar, a fin de cuentas, la sintomatología, esa es la enfermedad, y la estructura, que no quiere decir que solamente se enfermen los de TLP, se enferman todas las estructuras, y todas las estructuras pueden tener un yo débil, o en su momento van a tener un yo débil por algún trauma, y por esa razón también objetivo terapéutico de toda terapia es mejorar la estructura. Si la persona tiene si se resuelve su conflicto y se mejora su estructura, pues a eso le vamos a llamar cura. Y ya la persona sigue con su vida normal y disfrutando de la vida y haciendo lo que tiene que hacer y no hay mayor problema. Se puede resolver un conflicto y no mejorar la estructura también. Y eso va a hacer que la persona, tarde que temprano, otra vez vuelva a recaer y pues tenga problemas, ¿no? O, si tiene una buena estructura, un buen yo, o posteriormente tiene un conflicto o un trauma, pues puede ser que no se enferme y resuelva el conflicto la misma persona y continúe, ¿no? Así de fácil. Dice Pilazán, un libro excelente de Jean-Claude Malleval, Locuras histéricas. Bueno, ahí está un libro también interesante de psicopatología. Muy bien, continuamos, Dan, a ver, algo más, Dan, acá, mientras yo acá agarro el hilo. Muy bien. Bueno, ahorita por los comentarios hay que recordar que una cosa es la estructura, y el nombre lo dice, es como está estructurado el psiquismo, pero no quiere decir que se esté presentando la enfermedad. Cuando hay síntomas, ahí sí hay enfermedad. Entonces, no es que se resuelva la estructura o que la estructura se cure, lo que se cura es la enfermedad, o desapareciendo los síntomas, o eliminándolos, o haciendo que disminuyan, pero eso es cura de la enfermedad, no de la estructura. Ahora, hay un tema aquí, un concepto con Juan David Nacio, que va a ser el de las formaciones del objeto A, que se presentan en este caso de Marianne, y que precisamente son aquellas que nos hacen hacer algo. Mientras bueno, ahí David Nacio nos dice o nos hace la comparativa de que las formaciones del inconsciente es decir aquello sin saber lo que se dice, estas formaciones del objeto A van a ser hacer cosas que no se sabe que se hacen.
y nos recuerda muchísimo a la sintomatología del paciente borderline o límite de la personalidad, como le quieran poner, que son acciones impulsivas. Realmente no están, no reflexiona sobre los actos, sino que se los lleva a cabo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, desde el inconsciente le está indicando hacer algo, que se presente sin pasar por el filtro de la censura, sin pasar por una reflexión, sin pasar por el consciente, y va a terminar haciéndolos. Cuando pensamos en el paciente borderline, lo primero que pensamos a nivel sintomatológico es justamente esto, el paso al acto, el atentar contra sí, contra los otros, el que sean impulsivos, etcétera, etcétera. Y Juan David Nacio hace referencia a este concepto para explicar justamente esto. El hecho de que estos pacientes actúan, hacen, sin mediar ahí, sin tener de intermediario una conciencia ni figurativa, ni moral, ni hablando de el psiquismo mismo, y que esto puede llegar a ser peligroso con estos pacientes. Les daba el ejemplo de que Marian se queda a nivel de la fantasía, pero hay otros muchos casos donde sí, efectivamente se realiza el asesinato, donde se realiza el daño a uno mismo o a otros, donde sí se sale huyendo a la calle y de pronto pasa un carro y los termina atropellando, porque se realizan estos actos sin premeditación y que ponen en riesgo a las personas. Es por eso yo creo que Marian tiene cierta conciencia de su problemática y entonces, como si ella misma se dijera, antes de que de verdad pase algo, antes de que sí vaya yo a matar a mi nieta, pues mejor voy a terapia a resolver este asunto que traigo atrás de mí, ¿no? Y eso pasa también, como por aquí nos decía, quien, no recuerdo quién puso el comentario de que la ha diagnosticado su psiquiatra también. Por eso también es importante conocernos. El hecho de decir con este tipo de pacientes, bueno, hay que explicar el porqué de las conductas para que se anticipen de alguna manera a sus propias conductas que puedan traerle problemas a ellos o a los demás. Sí, completamente cierto. Sí, hay que conocerse y hay que mejorarse, ¿no? A fin de cuentas. Ah, claro. Bueno, hoy está que muchas veces, o aquí, bueno, ya cuando hay una enfermedad como tal, pues se va a terapia, pero pues también uno lo puede hacer, pues si no tienen una enfermedad, pues mejorar su estructura a fin de cuentas, ¿no? Desde la parte social como la parte cultural de uno, también eso ayuda mucho a mejorar el yo, como, bueno, como lo vimos en el presidente Rever, que gracias a todos sus estudios, su cultura, etc., etc., pues la crisis psicótica la llegó hasta los 50 años, ¿no? Ya grandecito, y bueno, mientras pudo disfrutar de su vida un buen rato. Dice Verónica Velázquez, dice, un libro que recomiende de Psicología del Yo de Heinz Hartmann, pues es el de Psicología del Yo de Heinz Hartmann, así se llama, el libro, tema de la clase de ayer. ¿Y dónde encuentra el maestro Daniel? Ah, pues en su página, Daniel, por favor, ¿dónde te encuentran, Daniel? A través de la página del Instituto de Psicoanálisis Aplicado. Ahí pueden contactarme con todo gusto, o también, si ustedes gustan, al número 3318-43048-2, con todo gusto. Así es. Bueno, y de una vez, ya que te preguntas, también invítanos a tu especialidad, Dan. Muy bien. Les hago entonces la cordial invitación también a todos ustedes a que participen en la próxima certificación que ya está por iniciar en el mes de septiembre de psicoanálisis social y cultural. Bueno, el día de hoy precisamente no es un tema de los que retomamos en la certificación, pero ya si ustedes son seguidores de Café Psicoanalítico sabrán qué tipo de temas son los que tratamos. Y ahí está abierta la invitación a que formen parte entonces de esta nueva generación de la certificación en las modalidades de semipresencial, presencial o completamente en línea, con todos los informes a través igualmente del Instituto de Psicoanálisis Aplicado, de las redes de Unifreud, todos cordialmente invitados a iniciar entonces en la primera semana de septiembre, todos invitados. Así es, todos los procesos culturales y fenómenos sociales, que ahorita hay muchos, incluyendo la pandemia del COVID, también se van a analizar. Bueno, ahí está la invitación a la especialidad de Daniel. También la otra especialidad, la de diagnóstico y tratamiento de las psicopatologías actuales, que también inicia en septiembre. También ahí están invitados y ahí pueden ver, pedir informes ahí en las redes sociales,
página de unifreud.com, también ahí pueden bueno, ver todas las características y ahí ver todas las especialidades que tenemos y bueno, si a uno les interesa, con todo gusto. Correcto. Son bienvenidos. Dice Vero, 33, creo que si puedes repetir tu número. Ok, es 3318 43048.2. Ahí está. Juan Alfonso desde Veracruz, que ya casi les llega el huracán, no me acuerdo cómo se llama, Grace, de que mucho cuidado ahí, Juan Alfonso, sóplale para que se vaya a otro lado, a Tamaulipas. No, en Tamaulipas ya lo salvó los extraterrestres. Ah, sí, allá hay una base extraterrestre que le salva de los huracanes. Bueno, pues que se vaya acá a Texas, pues, ni modo, ¿qué le hacemos? Está bien. Y bueno, ahora sí, retomando el tema. Bueno, como bien decías, Nacio hace esta distinción de las formaciones del objeto A y a diferencia de las formaciones del inconsciente, ¿no? Digamos, estas dos diferencias, él hace esta diferencia, bueno, su teoría, y que, bueno, para hacer esa distinción de que las formaciones del inconsciente no siempre van a dañar a la persona o no dañan a la persona, incluyendo sueños, actos fallidos y síntomas, bueno, digamos eso, o todos los síntomas neuróticos, digamos, no, como tal no dañan a la persona, pero estos actos o estas formaciones del yo, que, bueno, como ven, van a producir un sufrimiento mayor a la persona o a nivel de la sintomatología, incluyendo también la psicosomática, o sea, enfermedades psicosomáticas, alucinaciones, delirios, como bien decía, el actinado, los pasajes al acto y las toxicomanías, también aquí entran, la drogadicción, aquí en las formaciones del objeto A, que como ven, digamos, o como la distinción con las formaciones del inconsciente, es que en las formaciones del objeto A, digamos, ahí hay que hacer más o hay que tener la técnica de la reconstrucción para poder encontrar esta teología, crear toda esta historia, a diferencia de las formaciones del inconsciente, que bueno, ya la persona más o menos va a decir su historia y vamos a encontrar bien dónde está el problema como tal. Bueno, así ampliamente ahí explicado. Y también otro trauma que tiene esta Marianne en su vida, que también es más o menos en la adolescencia, es cuando ella dice que tuvo como una seducción paterna ahí, que el padre tuvo ahí unos tocamientos con ella y que pues obvio se asustó, la traumatizó mucho tiempo y que tuvo esta idea de que, bueno, también otro como semidelirio, de que el padre puede hacer lo que sea, ¿no? Los padres pueden hacer lo que sea, ¿no? Así, en el amplio sentido de la palabra, esto, bueno, es como, bueno, el perverso como tal, o el psicópata como tal, que puede hacer lo que sea y convivir, bueno, con un perverso, con un psicópata, bueno, así como el miedo terrible de todas las noches de que puede suceder algo ahí como tal, ¿no? Entonces también se suma otro trauma de que, bueno, si la madre es mala y ahora el padre es malo o tiene esas tendencias malas, pues está, digamos así, acorralada de que, pues, ¿quién la va a salvar de la muerte? Lo va a poner de esta manera, ¿no? Entonces, pues, digo, se supone que el padre salva al niño de la madre y la madre salva, bueno, al niño, la niña del padre o de esos excesos, pues ahora resulta de que está la intemperie de ellos o no hay quien la pueda salvar, no hay quien la pueda, salvarla o protegerla. Y pues por esa razón es que, digamos, cuando pasa algo malo en la tele, pues se lo toma como personal, pues porque esa es la fantasía que está rondando en su casa y, digamos así, a lo largo de toda su vida. Entonces, por esa razón es que viene esta semicrisis o estos semidelirios y que le van a causar problemas. Quizás, bueno, lo pongo así, bueno, ni ha matado a nadie y quizás ni vaya a matar, ni le vaya a hacer daño a la niña, pero, bueno, a su nieta, pero bueno, sí le hace sufrir a ella y toda la incapacidad o inhibiciones que tiene por lo mismo de creerse algo que no va, bueno, que puede ser, ¿verdad? Que nunca vaya a suceder, pero bueno, está sufriendo al fin de cuentas. El problema es que está sufriendo esta paciente, bueno, esta Mariam. Dice Yadira Trasvilla, saludos. Bueno, ya Vero
Dice Verónica Vela, está esperando el curso de interpretación de los sueños. Bueno, pues perfecto. Ahí Daniel ya se pondrá buzo caperuso. A ver, dice Emanuel Leiva, la playa allá en Tamaulipas, Miramar. Playa Miramar. Es como el, ¿cómo se llama? El de Estados Unidos, el Roswell de México, Playa Miramar. Bueno, cosas de ovnis aquí en programas de psicoanálisis. Muy bien, qué bueno. Se conecta perfecto, muy bien. Elba Sotelo dice: hola, buenas tardes. ¿Podrían repetir los datos del diplomado de diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales? Bueno, sí, con todo gusto. Déjame, ¿en dónde está? Bueno, aquí, bueno, así se llama como tal. Iniciamos el 3 de septiembre, la duración son 6 meses y ahí, bueno, el teléfono, déjenme ver dónde está el teléfono para dárselos, que les den informes. Bueno, entre uno de ellos, 3311 95 0275, ahí les pueden dar informes también, pero ya, o ahí en las páginas de la universidad o Facebook, Twitter, bueno, las redes sociales, ahí también pueden encontrar el link de la información completa. Dice Vero, sí está esperando el diplomado. Bueno, ahí va. Muy bien. Próximamente. Muy bien. Y bueno, continuando con el tema, a ver, déjame ver en dónde voy. Bueno, ¿por qué se llama bueno, ya por último, pues ya casi terminamos. Por último, ¿por qué se llama formación? Formación no. Forclusión local. Saludos a Eric, que ya nos vamos de allá de Eric. Saludos, Eric, gracias. Gracias, Eric. ¿Por qué se llama forclusión local y no forclusión total? La forclusión del nombre del padre, como ya lo hemos visto, es lo que va a dar la crisis psicótica. Aquí la forclusión local, obvio está, no se refiere al nombre del padre, sino sería psicosis como tal, sino se refiere a una frase o a un sentimiento o a un significante que no es el nombre del padre, que puede ser cualquier otra cosa. En este caso, esta frase que se forcluye es: la madre mata a una hija, que es lo que no puede pensar, no puede representar, y por esa razón, bueno, la actúa, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Se angustia, si lo ve en la televisión, si parece algo semejante a la realidad, como a ella le sucede, y como esta frase no se puede pensar, pues obvio está, se le va a tener miedo y va a tener síntomas, y por lo tal, bueno, va a causar acá todos los estragos que lo lleva a ir a terapia a la paciente, y por eso mismo es que, bueno, empieza la terapia y se ve todo el historial que tiene, y bueno, ya con la terapia ya puede seguir con su vida, descubrir el origen y poder pensar lo que no puede pensar, ¿no? Este significante o estos significantes forcluidos, que no los tenía, ahora ya los puede tener, ya puede pensarlo, ya puede ahora sí fantasearlos y ver que es algo que no le tiene que tener miedo y puede seguir con su vida, porque obvio está, nunca ha matado a nadie, ni tiene esa intención, ni va a matar, ¿no? Entonces, ya el poder jugar con esos significantes es que puede ya, ahora sí, ya introducirlos en su psiquismo, ya puede defenderse de ellos y obvio está, pues mejorar su vida como tal, ¿no? Y bueno, pues para despedir, bueno, Maya Rubalcaba, excelente tema, como siempre, vuela el tiempo. Vuela. Muchas gracias a usted, qué bueno que ya, que nos esperaron y ya aquí nos vimos otra vez. Así que bueno, pues nos despedimos, por favor, Dan, si eres tan amable. Muchas gracias por haber compartido el día de hoy con nosotros. Los esperamos la próxima semana, también con un tema, como ustedes mismos nos dicen, interesante y que se les va la tarde rapidito y divertido. Pues bueno, los esperamos la siguiente semana. Muchas gracias. Como debe de ser, muchas gracias. Bueno, si quieren ver los casos, aquí, bueno, esta es la versión antigüita de los casos más famosos de psicosis. Ahora está en rojo la nueva edición, pero es el mismo libro, al fin de cuentas. Así que bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias, Dan, por estar aquí. Gracias a todos por sus comentarios, por sus saludos, por vernos y escucharnos. Muy agradecidos. Los queremos mucho. Cuídense mucho porque también ahí sigue la pandemia horrible y bueno, ¿qué le hacemos? Bueno, Lupita Rom, saludos Lupita Roma, Verónica, Vero, Pila San, gracias a ustedes, un gusto verlos y un gusto también aquí leerlos y saber que están aquí y les gusta el psicoanálisis, así que ahí nos pueden visitar, redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y todo lo que ahí nos pueden ver y escuchar. LinkedIn, sí lo dije bien, no dije Tinder, no, LinkedIn. No, ahí no nos van a ver, ¿vale? Ahí no nos busquen, por favor.
Así que bueno, gracias a todos, cuídense mucho y que tengan un muy buen día y una muy buena semana y nos vemos el siguiente viernes. Gracias, Dan, cuídate.